saludo para mis alumnos de quinto año de secundaria. ¿Cuál es el tema que vamos a trabajar a continuación? Los logaritmos en su primera parte. Se lee logaritmo de n en base a. Eso va a ser x, siempre y cuando, o si solo si, a la x es igual a n. Con las siguientes restricciones de que a es mayor que 0 y a el diferente es 1 y n es mayor que 0. Entonces, con estos ejemplos se van a poder entender un poco mejor. 7, el logaritmo de 49 en base 7. ¿Cuánto será? Será 2. ¿Por qué 2? Porque 7 al cuadrado es igual a 49. ¿Listo? El siguiente entonces será 5. Logaritmo de 125 en base 5 será 3. ¿Por qué 3? Porque 5 al cubo es igual a 125. ¿Correcto? Con ese concepto entonces usted se puede dar cuenta que acá hay un pequeño círculo, ¿no? 7 al cuadrado me va a dar 40 y 49. Lo mismo aquí, ¿no? 5 al cubo me da 125. Por eso dice que un logaritmo de n en base a sea igual a x siempre y cuando, o si solo si, a la x sea igual a n. ¿Listo? Entonces este problema es muy fácil de desarrollar, donde m es logaritmo de 9 en base 3 sería 2, ¿no? ¿Por qué? Porque 3 al cuadrado me da 9, más logaritmo de 4 a la cuánto me da 64, 4 a la cuarta. ¿Listo? Aquí quiero hacer la primera aclaración. Cuando no lleva base, el logaritmo no lleva base, se sobreentiende que es una base 10, ¿correcto? Entonces 10 a la cuánto me daría 100, sería 2 otra vez, más 3 a la cuánto daría 27, 3. ¿Listo? Por lo tanto, m es igual, 4 más 4 sería 8, 9, 10, 11. 11 sería la respuesta a ese primer problema. Muy bien. Ahora vamos a copiar aquí nuestras dos primeras propiedades. ¿Ya? Tenemos un logaritmo de base, vamos a llamarle a minúscula por acá. Logaritmo en base a de una multiplicación, a por b. ¿Ya? ¿En qué se convierte este logaritmo? Va a generar aquí un logaritmo en base a de a más un logaritmo de base a, pero ahora de el valor b. En otras palabras, la multiplicación se transforma en suma. ¿Listo? La multiplicación se transforma en suma. Entonces vamos a tener ahora un logaritmo de base a nuevamente, pero ahora vamos a tener una división, a sobre b. ¿Listo? A sobre b es un logaritmo de la misma base, de base a, pero ya no va a ser una suma, sino va a ser ahora una resta. Logaritmo de base a en b. ¿Listo? Entonces, en otras palabras, si tú quieres acordarte, la multiplicación pasa a suma, la división pasa a resta. Entonces, esos son los valores que vamos a trabajar. Muy bien, las dos primeras propiedades que vamos a utilizar. Tenemos la primera, logaritmo de bases de 75 en base 5. No hay aquí un 5 por elevado a algún número para que me dé 75. Entonces vamos a hacer lo siguiente. La primera, si yo tengo dos números que den 75, podría ser 25 por 3, ¿sí o no? Entonces vamos a transformarlo así. E es igual a logaritmo en base 5, ¿de quién? De 25 por 3, ¿correcto? Más el otro sería, vamos a cambiar de color. Por aquí tenemos logaritmo en base 5, ya tengo la división, ¿no? Aquí ya está la división, la puedo ir separando, ¿no? Logaritmo de 125, recuerda una división en qué? En resta, menos el logaritmo en base 5 de 3, ¿correcto? Y el último, acá viene una aclaración más. Siempre, si yo tengo un logaritmo de
de un mismo número va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque 2020 elevado a qué exponente me da 2020. 1, ¿sí o no? Entonces aquí sería simplemente esto, recuerda, siempre va a ser 1. ¿Ya? 1. Cuando los logaritmos sean iguales, la base y el número va a ser 1. Listo, entonces me faltaría acá simplemente separar es igual la multiplicación. ¿En qué se transforma? Se transforma en una suma. Logaritmo en base 5 de 25 más el logaritmo en base 5 de 3. Copio todo lo demás y ya te vas dando cuenta qué es lo que se va a cancelar, ¿no? Porque acá 5 a la quinta, logaritmo de 125 en base 5 ya lo puedo colocar su resultado. ¿Cuánto sería? 3. Menos, esto no tiene resultado, entonces lo copio, logaritmo en base 5 de 3. Más 1, eso se sigue manteniendo todavía. Muy bien, a uno de estos ya tiene solución. Vamos a continuar por aquí. Por aquí, E es igual. La parte de color negro, uno de ellos tiene solución. Aquí, ¿cuánto es? Logaritmo de 25 en base 5, eso es 2. Más logaritmo en base 5 de 3. Y de ahí viene lo de color naranja, ¿no? Más 3 menos el logaritmo de 5 de 3 en base 5. Y por último viene el 1, ¿no? Más 1. ¿Listo? ¿Hay algo que se cancela? Sí. ¿Quién es? El logaritmo de bases de 3 en base 5, de 3 en base 5. Esto se cancela. Por lo tanto, me estaría quedando con E es igual a 2 más 3 más 1, sería 6, ¿no? 2 más 3, 5 más 1, 6. Esta sería la respuesta a este primer problema. Y aquí estaría la otra respuesta de este ejercicio, ¿no? Del primero y el segundo. Muy bien, antes de terminar vamos a aclarar en algún problema, seguramente por aquí voy a hacer una anotación, me dice antilogaritmo. Antilogaritmo en base 4 de una x. Eso es igual a 4 a la x. ¿Listo? Y la siguiente aclaración es cologaritmo de, vamos a decir, en una base 5 y acá le vamos a poner la misma letra x, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Simplemente eso es menos el logaritmo en base 5 de x. Aclarado entonces, para los siguientes problemas, un antilogaritmo viene a ser simplemente la base elevado a ese exponente y el cologaritmo viene a ser el negativo de ese mismo logaritmo que está ahí dentro, ¿no? Bien, vamos con las siguientes propiedades. Tenemos la primera y dice: si tengo un logaritmo de n a un exponente y en una base a, ¿qué va a suceder con este exponente? Este exponente puede dar un pequeño salto. Estaba inicialmente aquí, salta a este lado. La siguiente propiedad se llama cambio de base. ¿Qué cosa quiere decir? Que si inicialmente es una base a, yo lo puedo transformar en logaritmo de n en base b, logaritmo de a en base b. O sea, en otras palabras, a esta base que está aquí, la puedo separar en dos logaritmos, ¿no? Con otra base. Y esa base b es de acuerdo al problema que yo puedo agregar. ¿Listo? Y tenemos en particular esta propiedad. Si tengo un logaritmo de n en base a, puedo agregar un exponente tanto a la base, vamos a llamarle n, como al número. Ambos, y no va a pasar nada, va a seguir siendo la misma expresión inicial. Otra también podría ser si yo le saco raíz enésima, ¿no? Raíz enésima a los dos, ¿no? La misma letra tiene que ser el mismo exponente o la misma raíz. Raíz cuadrada a los dos, raíz cúbica a los dos. Muy bien, con estas propiedades vamos a utilizar para desarrollar este ejercicio, o las anteriores también. Por ejemplo, en la primera tenemos que esto es un logaritmo en base 3. En vez de 9 voy a escribir 3 al cuadrado. Ese cuadrado va a multiplicar a x todavía. Más, el siguiente será logaritmo
en base 2, el 16 lo voy a escribir como 2 a la cuarta. Ese 4 va a multiplicar a x todavía y eso es igual a 24. Muy bien, aplicamos la propiedad que está en el exponente, puede dar un pequeño salto. El 4x también. Entonces sería, aquí sería 2x por el logaritmo de 3 en 3. Ya te vas dando cuenta cuánto va a salir la respuesta. Logaritmo de 2 en 2. Eso es igual a 24, ¿no? Logaritmo de 3 en 3 vale 1, así que esto es 2x más 4x sería 6x. 6x es igual a 24, ¿no? Donde x es igual a 4. Esta sería la respuesta. Si quedó alguna duda, es porque esto vale ¿cuánto? 1. Y esto también vale 1, ¿no? Entonces 4 más 2 sería 6. Muy bien, esa sería la solución al problema. Ahora las últimas dos propiedades dice la regla de la cadena. ¿En qué consiste? En que va a haber una multiplicación de logaritmos, ¿ya? Donde vas a tener tú que verificar el número con la siguiente base. El número, que es la b, con la siguiente base. Mira el número y la siguiente base. Entonces, es como si eso se cancelara. ¿Dónde empieza? En A, esa va a ser el resultado. ¿Y dónde termina? En C. Ese va a ser el número. ¿Correcto? De esa forma es la regla de la cadena. Voy a acomodar los números de tal forma que el número con la base siguiente sean iguales. Número y base, número y base. ¿Listo? La regla de intercambio es que si yo tengo un número elevado a un logaritmo que es un exponente, puedo invertir. ¿Invertir qué cosa? La x con la n. La x con la n, ese es el intercambio que se va a hacer. Podemos dejar aquí una flecha, ¿no? Para darnos cuenta que entre estos dos se están intercambiando. Bien, para el siguiente problema no vamos a poder utilizar la regla de la cadena de todos, ¿no? Entonces en este caso vamos a tener que tomar a dos parejas. ¿Por qué? Porque si acá tiene el número 4, aquí la base tiene 5. Entonces no se va a poder cancelar, a no ser que este primero se pueda cancelar con la tercera, ¿no? Entonces podemos sacar una relación aquí entre ellos dos, y 5 con 25 también podemos formar otra pareja aquí, ¿ya? Entonces la regla de la cadena la vamos a utilizar solamente de a 2. Tenemos entonces lo siguiente por acá. Vamos ahora sí a transformarlo. Atención, A es igual. ¿Qué propiedad voy a utilizar? Una de las anteriores, que quiere decir que le puedo agregar un exponente al número tanto como a la base. En este caso lo dejo igual en la primera, 3 y 4. ¿Con quién voy a trabajar? Con este de aquí. Pero yo tengo un 4 aquí en el número. Yo quiero que en la base también sea 4, entonces lo elevo al cuadrado. Y si lo elevo al cuadrado sería el logaritmo en base 4 de 3 Ahora vamos a la siguiente pareja. La siguiente dice logaritmo en base 5 de 25. Y el último dice 5 en la base. Yo quiero que sea 25, entonces lo elevo al cuadrado. Sería logaritmo en base 25 de ¿quién? De 4 ahora, ¿no? Porque ambos se elevan al cuadrado, ¿sí? Ahora sí, queda claro ese procedimiento. Ahora veo que el 4 con el 4 va a desaparecer, solamente me voy a quedar con A es igual al logaritmo de 3 en 3. Ya sabes cuánto vale eso porque es una propiedad conocida. Aquí la siguiente será los 25 con 25, me quedaría el logaritmo de 4 en base 5. Listo, esto vale 1, por lo tanto la respuesta será logaritmo A es igual al logaritmo de 4 en base 5, ¿no? Logaritmo de 4 en base 5, esta sería la respuesta a este problema. Bien, para este problema 5, aquí vamos a hacer un intercambio.
un intercambio. Aquí un intercambio y aquí también. ¿Ya? Justo en esos dos lugares vamos a hacer un pequeño intercambio. Entonces sería a es igual, ya no 7, sino sería 8 elevado al logaritmo en base 7 de 7. Más, aquí también hacemos un pequeño intercambio, 6 logaritmo de 5 en base 5, ¿no? Aquí es donde es diferente. Lo primero que voy a hacer es voy a transformar ese 9 4 veces el logaritmo de base 3, en cambio el 9 lo voy a escribir como 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es ese 9. ¿Qué va a pasar con ese cuadrado? Ese cuadrado, utilizando esa propiedad, la voy a colocar aquí adelante. Por otro lado, tú ya sabes que el logaritmo de 7 en 7 vale 1, de 5 en 5 vale 1. Entonces me va a quedar solamente 8 más 6 más 4. Pero este 2 va a ir aquí. 2 logaritmo de 3 en 3. Ya sabe que 3 en 3 vale 1, por lo tanto A es igual a 14 más 4, esto vale 1, 4 al cuadrado es 16, donde A es igual a 16 sería 30, ¿no? 16 más 14 sería 30. Y esta sería la respuesta a este problema. Ahora para esta pregunta se parece un poco a la regla de la cadena. Nuevamente vamos a considerar estos factores, ¿no? El primero de aquí y estos dos aquí. Correcto, ya de manera más rápida, entonces tenemos que en la solución va a ser el primero, va a ser logaritmo de 16 en 7 y el otro es logaritmo en base 7 de 2. Y la siguiente será logaritmo en base 3 de 8 y logaritmo en base 8 de 9. Ya te vas dando cuenta quién se va cancelando, ¿no? Entonces aquí sería m es igual, 7 con 7 se cancela, quedaría logaritmo de base 16 del número 2 y el otro sería logaritmo de 3 de 9 en base 3, ¿no? Ya está, ahora vamos a corregir por acá, sería logaritmo. Ahora, este es un logaritmo conocido, pero esto no. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando no es conocido podemos hacer esto. Mira, tú dices que 16 elevado a un exponente, eso es igual a 2, ¿no? Entonces transforma 16 en 2 a la cuarta, eso es igual a 2, 2 a la 1. Entonces 2 y 2 son iguales, entonces 4x y 1 son iguales. Quiere decir que 4x es igual a 1, donde x vale un cuarto. ¿Listo? El logaritmo de base 16 de 2 vale un cuarto. Entonces vamos a colocar por acá un cuarto y esto ya es conocido. ¿Cuánto vale? 2. Por lo tanto, mitad y mitad, m sería igual a un medio. Esta sería la respuesta entonces para este problema. Bien, vamos con la pregunta 6 entonces. ¿Qué propiedad voy a utilizar? Aquí, como tengo que desaparecer este mismo número, voy a utilizar agregándole una base. Entonces, esto se va a transformar en b es igual. La parte superior va a ser logaritmo de 20 en base 10. Entonces, la base 10 ya no se coloca. Y el otro va a ser un logaritmo en base 10 de 6. Esto va a ser el numerador. Ahora en el denominador vamos a hacer lo mismo. Logaritmo de 20 en base 10 sobre el logaritmo en base 10 de 18, ¿no? ¿Para qué estoy haciendo esto? Ahorita vamos a ver. Menos aquí. El cologaritmo simplemente es menos el logaritmo de base 6 de 3, ¿no? Entonces corregimos esta parte, b es igual. Medios y extremos, ya sabemos que en medios y extremos esto se cancela y los extremos se van a la parte superior. b es igual logaritmo de 18 sobre
logaritmo de 6. Menos, esto también lo voy a separar, logaritmo en base 10 de 3 sobre logaritmo de 6. Y que he formado unas fracciones homogéneas, ¿no? Entonces me quedaría, si yo lo escribo correctamente, sería b es igual a logaritmo de 18 menos logaritmo de 3 sobre uno solo, ¿no? Logaritmo de 6. Muy bien, pero ese logaritmo de 18 menos logaritmo de 3 es una resta. ¿Y esa resta en qué se puede transformar? B es igual al logaritmo en base 10 ¿de quién? De una división, 18 sobre 3. Todo esto sobre el logaritmo de 6. 18 sobre 3 no es otra cosa que el logaritmo de 6 sobre un logaritmo de 6, por lo tanto la respuesta es 1. Esa sería la solución a ese problema, ¿no? 1. Muy bien, jóvenes, hemos llegado a la parte final de nuestra clase. No se olviden de enviar su práctica a la plataforma. Conmigo será hasta la próxima. Chao.